Mi novio me engañó en su viaje y lo perdoné, pero después llegaron los problemas por esa traición. Siempre creí que mi relación con Daniel era sólida, un refugio en medio de un mundo caótico. Nos conocimos en la universidad, y desde entonces habíamos construido lo que yo pensaba era una relación basada en la confianza, el amor y el respeto mutuo. Sin embargo, todo cambió en un instante, como si una tormenta hubiera arrasado con todo lo que habíamos construido juntos. Todo comenzó con un viaje de trabajo que tuve que realizar. Era una oportunidad importante para mi carrera, y aunque me dolía dejar a Daniel por un par de semanas, ambos estuvimos de acuerdo en que era lo mejor. Me despedí de él con un abrazo cálido y un beso que me llenó de confianza, pero no sabía que aquel momento sería el último en el que vería nuestra relación como algo inquebrantable. Durante el viaje, todo parecía normal. Nos llamábamos cada noche y hablábamos de nuestras rutinas, aunque con el tiempo noté algo diferente en su tono. Sus respuestas se volvieron más cortas, y a veces parecía distraído, como si tuviera algo más importante que hacer. Intenté no darle demasiada importancia, achacándolo al estrés de su trabajo o a la distancia que nos separaba. Al regresar a casa, Daniel me recibió con una sonrisa, pero había algo extraño en su mirada, algo que no pude identificar de inmediato. Pasaron unos días antes de que todo saliera a la luz. Una noche, después de la cena, se sentó frente a mí con una expresión que nunca había visto antes, mezcla de culpa, miedo y tristeza. Entonces me lo confesó. Durante mi ausencia, había cometido un error, un desliz, como él lo llamó. Había estado con otra persona, mi mundo se desmoronó. Las palabras de Daniel fueron como cuchillos que se clavaban en mi pecho. Me sentí traicionada, humillada y rota. No podía entender cómo alguien que decía amarme podía haberme hecho algo así. Pasé noches sin dormir, con el corazón hecho trizas, preguntándome qué había hecho mal, si había sido yo quien falló en algo. A pesar de mi dolor, decidí darle una oportunidad. No porque fuera fácil, sino porque aún lo amaba. Pensé que podíamos superar aquello juntos, que con esfuerzo y compromiso podríamos sanar nuestras heridas. Pero no sabía que aquella confesión era solo el comienzo de una tormenta mucho más oscura. Daniel prometió que aquello no volvería a suceder, pero las promesas, cuando vienen de alguien que ya te ha fallado, suenan vacías, carentes de peso. Intenté mantenerme fuerte, convencida de que podíamos reconstruir nuestra relación, pero algo había cambiado en mí. La confianza, esa base invisible pero poderosa de toda relación, se había roto, y cada día que pasaba era una lucha por ignorar las sombras de la traición que se cernían sobre nosotros. Los días se convirtieron en semanas, y aunque intenté parecer normalidad, dentro de mí había una tormenta constante. Cada vez que Daniel salía de casa, cada vez que sonaba su teléfono, una parte de mí se llenaba de dudas. Era como caminar sobre hielo delgado, sabiendo que en cualquier momento podía quebrarse bajo mis pies, y así, en medio de ese frágil intento por salvar lo que teníamos, apareció la primera señal de que el pasado no estaba dispuesto a quedarse atrás. Un mensaje extraño en su teléfono, una llamada que cortó de inmediato al verme entrar en la habitación. Mi intuición me gritaba que algo estaba mal, pero aún no sabía que estaba a punto de enfrentar la verdad más devastadora. Una verdad que cambiaría todo, para siempre. El ambiente en casa se volvió tenso, cargado de silencios incómodos y miradas esquivas. Daniel decía que me amaba, que lo de aquella noche no significaba nada, pero sus palabras no conseguían calmar las dudas que se habían arraigado en mi mente. Cada vez que me acercaba a él, sentía una distancia invisible, un muro que ninguno de los dos sabía cómo derribar. Una noche, mientras revisaba unos correos en mi laptop, su teléfono vibró en la mesa. No era la primera vez que ocurría, pero algo en mi interior me empujó a mirar. Una notificación apareció en la pantalla, un mensaje de un número desconocido. ¿Ya le contaste? No puedo seguir esperando. Mi corazón dio un vuelco. Algo que siempre había temido estaba empezando a tomar forma. Esperé hasta que Daniel se durmió. Tomé su teléfono con las manos temblorosas, sabiendo que estaba cruzando un límite, pero incapaz de detenerme. La conversación que descubrí me dejó helada. Era ella, la mujer con la que me había engañado. Y no era cualquier mensaje. Ella estaba embarazada. Esas palabras parecían gritarme desde la pantalla, cada letra una puñalada directa a mi corazón. Sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba ocultándomelo? ¿Qué planeaba hacer? Pero lo más doloroso era que, en esos mensajes, había una familiaridad entre ellos que me hacía dudar de todo lo que Daniel me había dicho desde su confesión inicial. ¿De verdad había sido solo un error de una noche? Guardé el teléfono y regresé a la cama como si nada hubiera pasado, pero mi corazón estaba en llamas. No pude dormir esa noche. Me sentí traicionada de nuevo,
no solo por la infidelidad, sino por el hecho de que había seguido mintiéndome, construyendo una fachada mientras ocultaba algo tan importante. En mi mente, repasaba todas las posibilidades, todos los escenarios. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué pasaría ahora? A la mañana siguiente, no pude contenerme más. Le pregunté directamente, sin rodeos. ¿Es cierto que ella está embarazada? La expresión en su rostro lo dijo todo antes de que siquiera abriera la boca. Se quedó en silencio, con la mirada perdida, y luego murmuró algo sobre que quería decírmelo, pero no sabía cómo. Su cobardía me enfureció. Había tenido semanas para ser honesto, y en lugar de eso, había preferido que yo descubriera la verdad de la manera más dolorosa posible. No pude contener mis emociones. Grité, lloré, le dije todo lo que había contenido durante tanto tiempo. Pero lo que más me dolió no fue su traición, sino la forma en que intentó justificarlo, como si su error fuera algo que yo debía entender y aceptar. Como si fuera mi deber seguir adelante, cargar con el peso de su irresponsabilidad y fingir que todo estaba bien. A medida que los días pasaban, la situación se complicaba más. La otra mujer comenzó a enviarme mensajes directamente, exigiendo que Daniel asumiera su responsabilidad. Me sentía atrapada en una pesadilla sin salida, un laberinto de mentiras y dolor del que no sabía cómo escapar. Mis intentos de mantener la calma y actuar con dignidad se desmoronaban poco a poco, la presión se acumulaba. Mi familia empezó a notar que algo estaba mal, pero no quería hablar con nadie. Me sentía avergonzada, como si el hecho de haber sido engañada y humillada fuera mi culpa. Por las noches, lloraba en silencio, tratando de encontrar una solución, un camino que me permitiera salir de aquella tormenta sin perderme a mí misma en el proceso. Pero el peor golpe llegó cuando ella apareció en nuestra puerta. Con una barriga ya evidente, se presentó como si fuera su derecho estar allí, como si yo fuera la intrusa en mi propia vida. Me sentí invisible, irrelevante, como si mis sentimientos no importaran. Daniel, por su parte, no supo qué hacer. Su silencio solo confirmaba lo que yo ya sabía, no tenía el valor para defenderme, para proteger lo que habíamos construido. Aquella escena fue la gota que colmó el vaso. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no estaba preparada para lo que venía. Sin embargo, dentro de mí, algo comenzó a cambiar. Una chispa de fortaleza que no sabía que tenía empezó a encenderse. Si Daniel no estaba dispuesto a luchar por mí, entonces tendría que luchar yo misma. Por mi dignidad, por mi paz, por mi futuro. Después de aquella humillante escena en la puerta de mi casa, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Durante días, me sumergí en un torbellino de emociones, tristeza, ira, frustración, y sobre todo, un profundo deseo de recuperar el control de mi vida. Sabía que no podía seguir permitiendo que Daniel y sus mentiras determinaran mi felicidad. Era el momento de tomar una decisión, aunque doliera. Empecé por buscar ayuda. Contacté a una terapeuta, una decisión que había pospuesto por demasiado tiempo. En nuestras sesiones, logré abrir mi corazón y desahogar toda la carga que llevaba dentro. Me ayudó a entender que el problema no era mío, que no era yo quien había fallado, y que merecía mucho más de lo que Daniel estaba dispuesto a ofrecerme. Con cada sesión, me sentí más fuerte, más segura de que era hora de cerrar ese capítulo doloroso de mi vida. Por otro lado, la situación con Daniel y la otra mujer no hacía más que empeorar. Ella continuaba enviándome mensajes, algunos amenazantes, otros condescendientes, como si su embarazo le diera algún tipo de superioridad sobre mí. Daniel, incapaz de manejar el conflicto, seguía tratando de mantenerme al margen, como si ignorar el problema fuera a hacerlo desaparecer. Su pasividad era otra traición, una confirmación de que nunca estuvo dispuesto a luchar por nosotros. Una noche, después de otra discusión agotadora, tomó la decisión final. Mientras Daniel dormía, empaqué mis cosas. No fue fácil. Cada objeto que metía en la maleta traía consigo un recuerdo, un momento que alguna vez creí especial, pero sabía que aferrarme a esos recuerdos solo prolongaría mi dolor. Dejé una nota breve sobre la mesa. No puedo seguir siendo parte de esta mentira, necesito encontrar mi paz, cuida de tu nueva familia. Al salir de aquella casa, sentí una mezcla de miedo y liberación. No sabía exactamente qué me esperaba, pero tenía claro que merecía algo mejor, un futuro que no estaba definido por la traición y el desamor. Encontré refugio en el apartamento de una amiga cercana, alguien que me recibió con los brazos abiertos y que, sin juzgarme, me ayudó a empezar de nuevo. Los primeros días fueron difíciles. La soledad era un vacío que parecía devorarme, pero con el tiempo aprendí a llenarlo con cosas que me hacían bien, retomé viejas pasiones, como la pintura, y me dediqué a cuidar de mi salud mental y emocional. Poco a poco, reconstruí mi autoestima, aquella que había quedado en ruinas tras años de desilusiones y decepciones. Un día,
mientras paseaba por el parque, me crucé con una mujer mayor que vendía flores. Sin saber por qué, me detuve a comprar un ramo. La mujer me sonrojó y dijo algo que nunca olvidaré: cada flor es un recordatorio de que después de las tormentas más fuertes, siempre vuelve a salir el sol. Sus palabras resonaron en mi interior, como un mensaje del universo de que estaba en el camino correcto. Daniel intentó contactarme varias veces después de mi partida, pero nunca respondí. Su última llamada fue para informarme que la relación con la otra mujer tampoco había funcionado. Sentí una mezcla de pena y alivio: pena por él, porque nunca supo valorar lo que tenía, y alivio por mí, porque había dejado de ser su víctima. Con el tiempo, conocí a alguien nuevo, alguien que me demostró que el amor verdadero no duele, no traiciona y no pide más de lo que puede dar. Pero, sobre todo, aprenderé a amarme a mí misma, a ponerme en primer lugar y a entender que mi felicidad no depende de nadie más que de mí. Esa experiencia me cambió para siempre, pero también me enseñó una lección invaluable: nunca más permitiría que alguien pisoteara mi dignidad. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento odio ni rencor, solo gratitud por haber tenido la fuerza de salir de aquella oscuridad y encontrar mi luz.